Qué bueno que ahora tenemos con nosotros y la posibilidad de hablar y de charlar al aire con el licenciado Raúl Mercau para que podamos entender varias cosas, entre otras, esto de el índice de pobreza que señala el INDEC, ¿no? Que no es menor. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Ariel, Emilio, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Bueno, muchas gracias, Raúl. A mí me gustan los viernes porque cuando viene Raúl yo empiezo a entender las cosas que he estado dándole vuelta toda la semana en el relativo a lo económico, que algunas son difíciles de traducir para las personas que no conocemos de detalles, ¿no? Por ejemplo, el tema de las decisiones para cambiar lo que va pasando en un sector de la población, que es el sector que tiene más dificultades para resolver sus necesidades cotidianas, ¿no? ¿Cómo es muy difícil resolver esto? Hay países que lo han resuelto, pero parece que a nosotros nos cuesta más que otros, ¿no? Así es. Primero lo que decía Emilio del tema de cómo hablamos los economistas, que generalmente hablamos difícil. Por eso me encantó la cortina de León Gieco. Sí. Si uno escucha la canción de León Gieco, dice, bueno, es un economista que está hablando, ¿cierto? Porque habla un montón de términos y todo eso, que son los que encontramos generalmente en las etiquetas, ¿cierto? En las etiquetas de los alimentos, encontramos todo eso que... A ver, León Gieco es un tipo genial. Él contaba cómo hizo el famoso tema Los Orozcos, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Yo los conozco. Dice que él comenzó alargando esto y comenzó todo un proceso, podríamos decir, de construcción colectiva, porque montones de gente le comenzaron a mandar palabras y todo esto que solamente tenían O en su forma de escribir, y eso es lo que dio por resultado la famosa canción de Los Orozcos, son 8 los monos, yo los conozco, ¿cierto? Todo conozco. Y en este caso, yo me imagino que León Gieco, con esa creatividad y con esta manera de hacerlo, ha hecho exactamente lo mismo, donde ha podido mirar con ayuda o él mismo, ¿cierto? Él tiene esta manera de trabajar y para componer, mirando lo que dicen las etiquetas, ¿cierto? De los alimentos. Entonces creo que es una genialidad. Bueno, vamos a nuestro tema, ¿les parece? ¿Cómo no? Sí, por favor. Primero, a ver, ayer se publicaron las cifras de la pobreza en la Argentina del primer semestre del año 2021, y yo creo que su publicación nos invita no solo a mirar los números, sino también a reflexionar sobre el rol de las políticas públicas frente a estos números, ¿cierto? Frente a la gravedad de la situación social, ¿es legítimo argumentar que no hay que hacer nada en aras de contener el gasto público y no desbordar, por ejemplo, la emisión monetaria? El debate, por supuesto, y en esto lo reconozco, soy economista, ¿cierto?, con una formación, podríamos decir, bastante formal, y hay argumentos bastante fuertes respecto a las consecuencias del aumento del gasto y de la emisión. Pero antes de anticipar el juicio, veamos los números de la pobreza y luego tratemos de ver, con un poco más de información, cómo podemos dar una respuesta, si la hay, a este debate que hoy se da en una Argentina teñida de visiones en el marco de una contienda política entre dos modelos políticos, entre dos modelos económicos distintos y hasta opuestos de lo que se quiere para el país. Y que cada uno, a su manera, tiene sus razones, ¿cierto? Yo me imagino esto como una discusión matrimonial que están discutiendo a ver quién tiene la razón, cuando en realidad lo importante, y en esto yo lo he visto en muchos casos, ¿cierto? Lo importante en una discusión de una pareja no es quién tiene la razón, sino reconocer que hay un problema y cómo lo arreglamos para adelante. Si no, el futuro de esa pareja, bueno, ya sabemos lo que pasa. Veamos un poquito los números de la pobreza, que ustedes lo anticiparon, ¿cierto? Recién se anticipó en las noticias. Según datos del INDEC, la pobreza en todos los aglomerados urbanos del país alcanza al 31,2% de los hogares
y al 40,6% de las personas, ¿sí? Entonces, por ahí, esto es bueno para los que están escuchando, para nuestros oyentes, que esperemos que sean muchos. ¿Cómo es esto? 31% de los hogares, 40% de las personas. Bueno, una primera lectura que nosotros podemos hacer de esto es que los hogares pobres, en promedio, tienen más personas viviendo en estos hogares que en los hogares no pobres, ¿sí? Por eso, el porcentaje de personas es mayor que el porcentaje de hogares. Quiere decir que nuestras familias pobres, ¿sí? Tienen una carga familiar, claro, son numerosas, y tienen una carga, digamos, de lo que se llama la carga de la sostenibilidad familiar bastante importante. ¿Qué implica en cantidades? Y acá vamos a corregir algunos de los números que se dijeron recién y vamos a tratar de interpretar por qué, ¿cierto? En cantidades, estamos hablando de casi 3 millones de hogares, son 2.895.000 hogares, y de 11.700.000 personas. No 19. ¿Por qué no son 19? Porque estas personas son sobre los aglomerados urbanos. Es decir, estamos hablando de 28, casi 29 millones de personas sobre un total de 45 millones que tiene la Argentina. Es decir, el 63% de las personas viven en los aglomerados urbanos, y esta encuesta se hace sobre estas personas. ¿Qué pasa con el 40% restante de la población? Es decir, ¿cuántos son los pobres, cierto? Estos 8 millones que agregamos, a veces sacando la cuenta directa sobre los 45 millones, en realidad no lo sabemos, ¿sí? No sabemos qué tan grave o qué tan poco grave es la pobreza en lo que podríamos decir los aglomerados rurales, ¿cierto? Esto, en algunos lugares se hacen algunas encuestas, como en la provincia de Mendoza, ¿cierto? Yo recuerdo cuando era ministro de Producción y la Dirección de Estadística dependía en ese caso de ese ministerio, cada 2 años más o menos se hace una encuesta de condiciones de vida que releva esta situación en todos los departamentos. Estos datos son solamente de los 31 aglomerados urbanos de la Argentina. ¿Qué ha pasado en Mendoza? ¿Sí? Recordemos, 31% de los hogares nacionales. En Mendoza es un poquito más, es el 33,2% de los hogares son pobres, y recordemos, el promedio de la Argentina es 40,6 personas, en Mendoza es el 43,7 personas. Tenemos que recordar que en la región de Cuyo, ¿cierto? San Juan y San Luis, Mendoza es una de las provincias que tiene, lamentablemente, los índices más altos, ¿cierto? San Luis ha crecido mucho, San Juan tiene una tasa mucho más baja de pobreza en este momento. En números absolutos, ¿qué significa? Estamos hablando en Mendoza de casi 110.000 hogares, 109.372, y de un poquito más de 450.000 personas que son pobres, ¿cierto? Sobre un total de 1 millón de personas, es decir, una proporción similar a la nación. Es decir, estamos tomando los aglomerados urbanos de Mendoza, que más o menos agrupan entre el 60 y el 62% de la población total de nuestra provincia, ¿sí? Entonces, primera aclaración, 40% de pobres en la Argentina, 43,7% en Mendoza, solamente de los aglomerados urbanos. ¿A quiénes afecta más la pobreza? Esto es un dato importante y es lo que tenemos que vincular con las políticas públicas. Del total de pobres de la Argentina, el 31,2%, es decir, 1/3, son jóvenes, hasta 14 años. Otro casi 30%, un 27,5% entre 15 y 29, un 37,4% entre 30 y 64, y un 4% de más de 65. Esto obviamente tiene que ver con la constitución de la pirámide poblacional. Ahora, ¿qué pasa al interior de cada grupo? Y acá esto sí es importante. Si nosotros miramos solamente el grupo de los niños, ¿cierto?, hasta 14 años, recordemos que el promedio era 40, ¿sí?, el 54% de los niños son pobres, ¿sí? Casi 14 puntos o 14 puntos por encima del promedio. Y esta es la tasa más alta
de todos estos estratos en los cuales está agrupado la encuesta. Y en el caso de los mayores de 65 años, estamos hablando de casi un 14%, ¿sí?, que son considerados pobres. Quiere decir, y uno si mira los datos, se mete en el informe del INDEC, uno va viendo que a medida que va aumentando la edad, la proporción de pobres va disminuyendo. Quiere decir que la pobreza castiga de manera significativa a los niños, ¿sí? Ese es un dato importantísimo que nos hace que vamos a volver enseguida, sobre la pregunta. No hay que hacer nada, hay que ser ortodoxos en el gasto y dejar esta situación. Bueno, creo que la respuesta es bastante evidente. ¿Cuánto le falta a un hogar para no ser pobre? Esa es la otra pregunta, ¿cierto?, que nosotros nos podemos hacer. Fíjense, una familia para no ser pobre necesitó en el primer semestre del 2021 mensualmente unos casi 63.000 pesos, ¿sí?, unos 62.989 pesos. ¿Cuánto ganó una familia pobre en promedio en el primer semestre? 37.000, casi 38.000 pesos, ¿sí? 37.803 según el INDEC. En otras palabras, en el primer semestre, a las familias pobres de la Argentina le faltaron mensualmente 25.000 pesos, y quiere decir que son anualmente aproximadamente unos 300.000 pesos que le faltó a una familia pobre para dejar de ser pobre. Ahora, si toda esta diferencia fuera atendida por el Estado, volvemos a las políticas públicas, implicaría una erogación de 875.000 millones de pesos anuales, ¿cierto? Es decir, si toda la plata la pusiera el Estado, sería esa friolera, ¿cierto?, de número. Ahora, cuando uno ve tantos ceros, aún yo que soy economista, no sé qué significa, es mucho, es poco, ¿sí? Eso equivale al 12,8% del total de gastos corrientes que tuvo el gobierno nacional en el año 2020, ¿sí? Y además al 3,2% del PIB, del Producto Bruto Interno, de la Argentina en el año 2020, que además había caído, ¿cierto?, bastante. Y recordemos que el déficit primario del año pasado fue del 6,4%. A ver, en términos muy sencillos, lo que se necesitaría como gasto del Estado para cubrir la brecha de la pobreza, si lo pusiera todo el Estado, sería igual a la mitad del déficit primario del año pasado. Esto primero nos anticipa que todo lo que se está hablando, de lo que se va a gastar de aquí a fin de año, de ninguna manera alcanza a lo que haría falta, por lo menos para atender una situación que es permitir que las personas salgan de esta situación. Vamos al debate de las políticas públicas, que creo que es lo que nosotros tenemos que dar de una manera seria, que no esté teñido con estos dos modelos extremos, ¿cierto? O quizás viéndolo desde un modelo que considere más a la situación de los que menos tienen. Una de ellas que fue anunciada esta semana es la jubilación anticipada, que ha sido muy criticada por la oposición y diciendo, bueno, que esto es otra vez la fiesta. Veamos en qué consiste. Consiste en personas que hicieron los aportes que pide la ley, es decir, 30 años de aporte, que además le faltan menos de 5 años para jubilarse, que estaban desempleadas al 30 de junio de este año y que además no van a recibir la totalidad de la jubilación que les correspondería a partir de los 65 en el caso de los hombres y del 60 en el caso de las mujeres, sino que van a recibir un 80% de la jubilación que les correspondería. Quiere decir que en términos de gasto fiscal estamos diciendo, gente que aportó, obviamente esta no es un sistema de capitalización, sino podríamos decir, de transferencia, ¿cierto?, de quienes trabajan, les pagan a los que están jubilados, pero es persona que hizo durante 30 o más años y hoy no tiene ingresos, ¿cierto? Y le falta muy poco para jubilarse. ¿Podemos pensar que no merecen una jubilación y además con un ahorro, ¿cierto?
porque con todos esos aportes, además estamos pagándole un 20% menos de lo que le correspondería. Obviamente estas personas, cuando cumplen los 65 o los 60 en el caso de las mujeres, van a recibir el 100% de la jubilación que les corresponde. Otra de las medidas que se están tomando, el ingreso familiar de emergencia, el IFE o el nuevo IFE que se llama, que está dentro del paquete de políticas o de ayudas. Pensemos en los números de la pobreza que habíamos dicho recién, que casi el 55% de los niños están en condiciones de pobreza. ¿Es impensado o realmente tenemos que tener un juicio crítico y decir que no hay que otorgar un ingreso familiar de emergencia para una situación como esta? Además, el salario mínimo vital y móvil se va a aumentar, ¿cierto? Aún va a estar por debajo de los valores que tienen que ver con para poder cubrir la línea de la pobreza, pero sin duda, y esto además va a beneficiar solo, en general, solo aquellos que están en blanco, podríamos decir, en el empleo registrado. Y podríamos mencionar el resto de las políticas que se van a hacer. Entonces, el debate: ¿es legítimo tener políticas de asistencia frente a una crisis social cuando la Argentina el año pasado tuvo una pandemia, el mundo tuvo una pandemia, cuando estamos hablando de un déficit primario del 6% y quizás con el pago de los intereses nos vamos al 8%, cuando economías como España cayeron el 12%, no el 9,9% como la Argentina en su PBI, y cuando Estados Unidos tiene un déficit fiscal el año pasado del 12% del PIB y este año va a ser del 8%. Es decir, estos países que son países desarrollados, ¿cierto? Y que supuestamente tienen políticas más ortodoxas y de alguna manera significan o deberían ser el ejemplo para los países en vías de desarrollo o desarrollo intermedio, como es el caso de la Argentina, y realizan estas políticas sociales atendiendo las emergencias. ¿No es legítimo que también lo tenga la Argentina, aún cuando implique una deuda monetaria hacia adelante y que la deberemos pagar todos los argentinos? El otro debate que se ha planteado es el tema de transformar las ayudas en empleo. Obviamente, esto lo dijo alguna vez el ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y de Cristina y todo esto, que fue el ministro que digamos, de los ministros, el que más duró en gestiones en la Argentina. Él dijo que la mejor ayuda social era tener un trabajo registrado, obviamente, pero para transformar las ayudas en empleo, que eso significa que las personas puedan ser autosuficientes y tiene que haber crecimiento, y el crecimiento todavía no aparece, o no aparece con el vigor que necesita. Si bien ha habido creación de empleo bastante importante en la Argentina, pero aún se necesita mucho para poder transformar estas ayudas de emergencia que son necesarias en ayuda en empleo. Sin duda que yo creo que hay que tener un presupuesto equilibrado. Por supuesto que creo que la inflación de largo plazo está relacionada con la emisión monetaria. En el corto plazo hay otros factores. Sin duda que creo que que la mejor política social es tener un empleo registrado, pero estamos en una emergencia, ¿sí? Creo, sí, y en esto un economista que lo padecen mis alumnos de las clases de desarrollo, Robert Barro, que ha escrito un libro extraordinario junto con un español que se llama justamente Crecimiento Económico, tiene un modelo en el cual dice, bueno, ¿cuál es el gasto óptimo? ¿Sí? Y entonces dice, el gasto óptimo es aquel, según las preferencias de las personas, aquel que permite aumentar la productividad de la economía. Estamos hablando de caminos, puertos y todo eso. Y con eso llega a la conclusión de cuál es el gasto óptimo que debería tener un país. Sin embargo, Barro hace una acotación bastante interesante. ¿Qué pasa si en la consideración de bienestar de las personas, además del crecimiento y del consumo individual, que es lo que economistas ponemos en esta función de bienestar, ponemos el bienestar de aquellas personas que están en condiciones de pobreza?
Bueno, en ese caso el gasto óptimo es mayor que solamente aquel que contribuye al crecimiento. Creo que en el fondo lo que plantea Robert Barro, que obviamente es un economista ortodoxo, neoclásico, ¿cierto? Como queramos llamarlo, está planteando que si la sociedad en su consideración tiene consideraciones de cooperación y de consideración social, va a considerar que el gasto óptimo no solamente aquel que aumenta la productividad o permite crecer más, sino aquella que permita realizar las transferencias de los que más tienen hacia los que menos tienen y aún crecer. Creo que es el debate que nos debemos hoy de manera objetiva, más allá de la posición política que uno tenga, porque estamos en una situación de emergencia. Claro, pero justamente la posición política que uno tenga es a dónde nos hará parar en esa discusión para llegar a un acuerdo y evitar algunas mezquindades, ¿no? Exactamente, sin duda. En esto, a ver, uno trata de ser lo más objetivo posible, pero siempre la objetividad que uno intente está planteada desde nuestra formación, ¿cierto? Como decía el epistemólogo Kuntz, tenemos nuestros paradigmas, ¿cierto?, que nos hacen ver la realidad de una manera determinada. Creo que es muy importante que el paradigma de la cooperación, ¿cierto?, de atender a aquellos que están en una situación de emergencia. Pensemos que el 55% de nuestros niños están en condiciones de pobreza. Creo que sería interesante, ¿cierto?, pedirle a Kuntz, ¿cierto?, si pudiera, que nos dijeran, che, muchachos, cámbiense los lentes, cámbiense los paradigmas y vean un poquito esta situación complicada. Así es. Bueno, muchas gracias, Raúl Mercado. Aprovechamos para decir que a las 9:30 viene una conferencia de prensa, o vendrá una conferencia de prensa que seguramente después Pablo Molina, Javier Costarelli, Ana María Vega nos van a resumir, pero en donde estarán, a propósito de estos temas que venimos hablando y que viene abordando tan claramente Raúl Mercado, en donde participará, además de la ministra Bisotti, de Guado de Pedro, de obviamente el flamante jefe de gabinete Mansur, va a estar el representante del Banco Mundial en Argentina, Jordan Schwartz. Vamos a ver de qué se trata, ¿eh? Ojalá que sean buenas noticias y que Dios nos ayude. Muchas gracias.